Una menor europea de 16 años prácticamente todavía no está pensando en sexo, prácticamente. Y una menor cubana ya cuando cumple 16 años prácticamente no. Margot maneja todo tipo de niñas, las maneja con un despotismo total, es lo que aprenden ya de pequeños. ¿A qué edad empieza la actividad? Las conozco que lo tienen de 14, 13, 15, 16. Son baratas y aparte que son muy cariñosas. Va a ser menores, saben hacer las cosas bastante bien. Bueno, tenemos aquí, eso es parte del documental de Sebastián Martínez Ferraté, que parte lo pasamos aquí, ¿se acuerdan? Allá en el 2008. Justamente en este segmento tenemos a Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular de España en los Estados Unidos y delegado para la Florida. Muchas gracias, Juan José Núñez, por estar con nosotros esta noche. Tenemos a Ernesto Morales, periodista y bloguero cubano. Gracias, Ernesto. Sebastián Martínez Ferraté fue detenido hace un año a su llegada a La Habana. Representaba una cadena de hoteles, era director general de una cadena de hoteles y hizo este documental en los años 2007-2008. Hoy pues se espera la sentencia, que le fue reducido el pedido de la Fiscalía de 15 años a 10 años. Juan José Núñez, ¿qué opinión tiene de este caso de Martínez Ferraté, que ha sido acusado de corrupción de menores y otros delitos en Cuba? Hombre, la verdad es que él cuando hizo el reportaje, como otra mucha gente hace reportajes a cámara oculta, pues tuvo, digamos, un par de pantalones en hacerlo y no sabía muy bien, yo creo que con qué se la estaba jugando, sobre todo cuando el año pasado, un año después, volvió a entrar, cambió de actividad, él era periodista y trabajaba para una empresa española y luego una cadena de televisión española lo pasó. Y el año pasado volvió a entrar en Cuba en su nueva actividad en el sector de la hostelería y se encontró toda esta historia. Yo creo que hay cierta ayuda por parte de la administración española, del cónsul español y de la embajada española en La Habana, pero es un tema que en España no ha trascendido a los medios. Este hombre lleva preso durante un año, con juicios, en espera de juicio que ha empezado hoy, pero todavía no está nada claro qué es lo que va a pasar y desde luego el gobierno español, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero parece ser que no ha hecho mucho, la opinión pública española no sabe mucho de este tema. Justamente el abogado de la defensa pidió que él fuera absuelto y que en dado caso se le aplicara el delito de desacato por infamia a las autoridades, y lo estamos citando aquí, desacato por infamia a las autoridades cubanas en el citado reportaje, quizá por el hecho de sacar la cara de niñas, de menores de edad. Ahí hubo un error, debió por lo menos enmascararlo o no ponerlas al aire en esa forma. Vamos a ver otros fragmentos de este documental para escuchar la opinión de Ernesto Morales, quien se encontraba en Cuba cuando esto ocurrió. A los pocos minutos, muy cerca de la salida, Eduardo encuentra a una de sus profesoras. Le explica que necesita a 5 de sus alumnas para que se prostituyan esa misma tarde. Ella accede, pero con una sola condición: que sus niñas salgan para realizar ese tipo de encargos durante esa semana y no durante la siguiente. A la semana completa. La semana que viene, las evaluaciones sí. Lo que yo también me importa es que las evaluaciones no. Está bien. No solamente se sobornaba para que te dejaran salir y te fueras con un extranjero, sino que también se sobornaba para los exámenes, comprando salidas de todo tipo, comprando cursos enteros. En estas imágenes se puede observar cómo Eduardo entrega dinero suficiente a su profesora para que sus alumnas puedan faltar durante una semana a sus clases. Hacemos la salvedad, y esto realmente es parte de las preguntas que hacemos y que nos hacemos. La prostitución existe en todas partes del mundo. Y eso que estamos viendo no es solamente en Cuba, ocurre en cualquier parte del mundo. Aquí en Biscayne Boulevard y en la calle 8 vemos prostitutas caminando por las noches, y esto existe, la prostitución infantil, desgraciadamente, y la trata de blancas y el contrabando de seres humanos para prostituirlos en todas partes del mundo. ¿Por qué las autoridades cubanas en este caso específico, crees, Ernesto, que han sido tan severas con el señor Martínez Ferraté? Una palabra, Oscar: imagen.
Es bien conocido que el sistema imperante en la isla ha utilizado durante muchos años la imagen de un paraíso socialista o de una sociedad donde este tipo de cosas no existen, donde la droga no existe y donde ese tipo de fenómenos pertenecen a las sociedades occidentales capitalistas podridas o depravadas. Entonces, obviamente, que un ciudadano español, europeo, saque estas imágenes, porque además hay algo muy importante. Yo estoy seguro que el trabajo de inteligencia, por llamarle de alguna forma, que tuvo que utilizar este documentalista español para sacar esas imágenes de Cuba debió haber sido tremendo. El nivel de control que hay en Cuba con todo lo que se filma en Cuba y todo lo que sale de Cuba es tremendo. Entonces, me parece que precisamente por eso han sido tan estrictos, y esto nos lleva a dos aristas fundamentales, Oscar. La primera es que se está revelando la situación dramática de muchas personas, de muchas jóvenes, como bien usted dice, no ocurre solamente en Cuba, pero que ocurra en Cuba, donde hay condiciones sociales distintas, donde supuestamente se hizo una revolución para evitar esto, es lo verdaderamente llamativo. Es interesante porque precisamente la misma pregunta para Juan José Núñez. ¿Cuál es el escándalo con esto? Por ejemplo, se ha denunciado que en Boca Chica, en la República Dominicana, se prostituyen niñas, incluyendo niñas haitianas de 12 años, y que esto es un tráfico brutal, terrible, que ha sido denunciado. El caso de la prostitución en todas partes del mundo es la profesión más vieja de la historia, ¿verdad? Las famosas prostitutas de Roma, las famosas prostitutas de París, de Ámsterdam, que están en vitrina. ¿Cuál es el escándalo con este español? ¿Por qué se quiere, y es la pregunta, se quiere dar un escarmiento con Martínez Ferraté? Yo creo que sobre todo por tema de imagen, y por advertencia del régimen de la isla, que si alguien intenta entrar, que sepa lo que le puede pasar, sobre todo con un ciudadano español. Si esto pasa con un ciudadano de casi cualquier otra nacionalidad que no sea americano, el ejemplo sería no tan fuerte, pero recordemos las relaciones que el gobierno español en la época del canciller Moratinos ha tenido con Cuba, los guiños de Cuba, de España al régimen de Cuba. Ahora el gobierno español, desde que es canciller Trinidad Jiménez, no está tan pendiente y tan al día, aparentemente, de lo que está pasando en la isla. No son tan cómplices como antes eran con Moratinos. Entonces es una forma un poco de castigar también a lo que es el gobierno socialista, la nueva postura del gobierno socialista con la nueva canciller Trinidad Jiménez, porque no está tan encima de lo que es la política con respecto a lo que a Cuba y lo que había antes con el tema de Moratinos y del canciller. Entonces yo creo que es más sobre todo un tema de imagen, un tema de ejemplarizar y pues saben que va a salir en la opinión pública, saben que va a salir en los periódicos españoles. Como decía antes, no ha tenido mucha repercusión mediática por ahora, y es una pena porque es un ciudadano español que lleva en una cárcel cubana 1 año aproximadamente y en el que está prácticamente sin cargos, y ahora veremos el juicio y ya veremos cómo se da la sentencia y la falta de beneficios jurídicos que tiene el régimen de Cuba. Ese es uno de los grandes cuestionamientos, si existe un due process, como se dice en los Estados Unidos, un juicio justo en este y en otros casos. Vamos a ver otra parte, Ernesto, de este documental. La que no lo hace porque no quiere, pero aquí para la que le gusta salir, la que le gusta vestirse la moda, tiene que hacer eso. Que si no es por gusto, no viene de los 7 ni los 300 pesos no viene de trabajo. A la tercera pregunta ya empezaron a desmelenarse y ya te contaban de todo, ¿no? Unas lo hacían todo, otras que decían que solamente una cosa, las otras otra, pero que sepan. Todo tiene un reglamento y darle todo. Eso también. Muy importante. Todo menos eso. Ya todo afuera y O sea que había que vamos a ver, $100, con $100 ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? Es una sola hora. El tiempo que te dejaron no importa. Eso no importa. Una sola hora. Entra todo por la... ¿Se puede hacer que se vayan 10 minutos? Tienen uniforme de técnico medio, que esto es después de la secundaria, o sea, tienen que 15, 16 alrededor años. de 15, 16 años, Oscar. Qué pena, ¿no? Hay una cosa en esto que es importante, a mí me parece, explicar, y es que a Sebastián Martínez Ferraté se le está acusando de prostitución y de corrupción de menores. Y proxenetismo. Además, y de proxenetismo, efectivamente. Hay un asunto importante que es bueno explicar, Oscar, y es que en el caso de Cuba, delimitar hasta qué punto esto puede ser real o no, porque de lo que se le está acusando a él es de que particularmente durante la filmación
precisamente de estos documentales se vinculó, o sea, no se mantuvo solamente como documentalista o como periodista, sino que se vinculó precisamente a la prostitución. En el caso de Cuba todo se enrarece. Si esto pasara en cualquier otro país del mundo, uno simplemente veía las pruebas que presenta la Fiscalía, veía las pruebas que presenta la defensa y bueno, se llegaba a un consenso de la justicia. Pero en el caso de Cuba, donde es capaz de sancionarse con 10 años de prisión a un hombre que va a repartir memoria flash y permitir que los cubanos se conecten a Internet, y en el caso de Cuba, efectivamente, y en el caso de Cuba, 15 años, y en el caso de Cuba, donde todo se enrarece precisamente por una atmósfera política, es muy difícil determinar si este hombre realmente se vinculó con la prostitución, como sabemos que sí hacen muchos españoles y muchos europeos en Cuba, o realmente es inocente. Finalmente, en 2 segundos, Juan José, ¿va a pedir el Partido Popular alguna explicación en Madrid? Por supuesto, claro que vamos a pedir una explicación al Gobierno socialista y al Ministerio de Asuntos Exteriores de cuál es la situación de este español que lleva 1 año en Cuba y todavía no se sabe nada, y vamos a ver qué es lo que está haciendo el consulado español. Muchísimas gracias a Juan José Núñez y a Ernesto Morales. Al volver, se tambalea el imperio mediático de Rupert Murdoch. Hoy, un hombre intentó agredir al magnate australiano. Les tengo el impacto del escándalo aquí en Estados Unidos, donde Murdoch tiene participación en numerosos medios, como hemos dicho, incluyendo Fox, The Wall Street Journal y la 20th Century Fox. Y más adelante una entrevista exclusiva con una estrella de las Grandes Ligas, Orlando El Duque Hernández. Los dejamos ahora con imágenes del presidente electo de Perú a su llegada en la madrugada de este martes a La Habana para intercambiar una agenda abierta con el mandatario cubano Raúl Castro.